pratique nous fait dans vaudou ça. Si c'est pratique tout le monde nous fait, bah on avait nous dans vaudou, même si chante enterrement nous. Après je dis m'pa aucun dominicain après nous comme moun, y après nous comme cannibale, moun k'ap manger moun. Et ben m'pa entendre, j'ai chanté enterrement moun qui chante vaudou. Alors, sans parole, monsieur parle avec dominicain, monsieur c'est haïtien plus populaire c'est doing actuellement, m'pa nous entendre s'il vous plaît. En Haití se comen a la persona viva. Incluso cuando tú empiezas en la brujería, tú tienes que empezar a comer carne humana para matar lo que es la conciencia y el sentimiento. Que tú hagas las cosas no importando. Cuando se te pide un sacrificio, puede ser hasta tu familia y tienes que entregarla. Eso es muy normal en Haití. ¿Qué tan normal es eso ya? Para todo el que visite a un brujo es normal. En Haití. Todo el que visita un satanista. Porque ¿qué pasa? Es también una trampa. Porque ellos te invitan. Un ejemplo, tú me invitaste. Yo no sé cuáles son tus reglas. Las reglas las pones tú porque tú me invitaste. Cuando tú vas como invitado a un lugar, allá hay una palabra que se dice: sube tout le monde a danser son pied, danser son pied tú. Que traducido es: si tú ves a todo el mundo bailando en un solo pie, baila también en un solo pie. Sí, no cuestione. Que como que no cuestione lo que está pasando. Si ya tú ves que todo el mundo está comiendo de eso, come de eso. Tienes que comer. ¿Y qué pasa? Que cuando tú llegas allá y te sientan en esto llamado tichés, que es sillita, en la silla donde te van a consultar, y de repente el brujo dice: vamos a comer, porque llegó la hora de comer. Tú piensas que la comida va a ser arroz con pollo. De repente te traen una cabeza literal y te la ponen en la mesa, en el plato servido, un brazo o una pierna. No puedes dar una reseña de asco, si no tienes que empezar normalmente a comer. Por eso que el que sabe y tiene familiares que quieren instruir en la brujería, lo primero que hace, le empieza a enseñar a comer carne cruda, a practicar, comerse los pollos crudo y todo esto, para que cuando llegue allá, cuando le pongan sport, porque no es algo que te van a avisar, es de repente, Te traen, boom. vamos a comer, y se sientan en la mesa. Si tú das una reseña de asco, tú eres la próxima persona, no importando que tú seas hijo de quien tú seas, eres la próxima persona que en esa mesa le van a servir a otro.